Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bendecimos tu nombre en esta hora. Te agradecemos, Señor, por darnos este tiempo, esta oportunidad para poder escuchar, recibir tu palabra, para oír tu voz, Señor. Abrimos nuestro corazón para escucharte. Padre amado, seas tú enseñándonos por medio de tu Espíritu Santo. Seas tú hablándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, Señor, para que podamos vivir en tu palabra, para que podamos aplicar en nuestras vidas cotidianas tu palabra, Señor. Gracias te damos, Dios amado. Disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Padre, gracias. Amén. Amén. Tome asiento. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo Jesús. Decíamos, la identidad de un hijo le lleva a vivir como un verdadero hijo. ¿Qué es identidad? Algo que te identifica. ¿Qué te identifica a ti que tú eres su hijo? ¿Qué te identifica que tú eres el hijo de tu padre físico? A ver, ¿qué te hace que tú, alguien no puede venir, yo soy tu hijo, alguien no te puede decir papá, mamá, no te puede decir, sino hijo es porque es nacido de su matrimonio. Hijo es porque lleva una identidad. Alguien dice, a ver, identifíquese, ¿quién es usted? Entonces mi nombre es tanto, mi apellido, ¿no? Paterno, materno, te identifica que eres el hijo de tal persona. La identidad. Yo te pregunto, ¿qué te identifica a ti que tú eres el hijo de Dios? Que tú eres su hijo. A ver, pregúntale que está a tu lado. ¿Qué te identifica? Y lo que te identifica te lleva a vivir como un hijo, como un verdadero hijo, que le honra, que le sirve y sabe por qué le sirve. Tú no puedes mandar al hijo del vecino, hijo, ve a comprármelo pan. No puedes dar orden. No puedes corregirlo, menos puedes castigarlo, te vas a meter en problemas. Solamente, y la palabra mismo nos enseña, Dios les disciplina, los corrige, les castiga, dice a aquel que le recibe por hijo, nada más al que le recibe por hijo. Y si no te recibió a ti por hijo, por eso posiblemente no recibas una disciplina. A su nombre, solamente el hijo lleva esa identidad. Vamos a hablar hoy de la identidad de un hijo. Hemos visto en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 6. A ver qué pasó. Un momentito, a ver. Ahí está. Muy bien. Ahí leemos. Y por cuanto sois hijos, lea bien, ¿qué dice? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y ese hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Está diciendo claramente, ¿qué es lo que te identifica a ti que tú eres hijo de Dios? Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios, ¿qué ha enviado? Ha enviado a vuestros corazones, dice, mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. De otra manera, el hombre no puede decir a Dios, al Padre, no puede decir Padre, sino solamente el que tiene el Espíritu de Dios en él puede decir Abba Padre, Padre mío, Padre mío. A su nombre. Hemos aprendido en el tema en las oraciones. Hemos aprendido en otros temas que hemos hablado acerca de que el Hijo es aquella persona que tiene el Espíritu Santo. Y hemos hablado también del Espíritu Santo,
Entonces vamos a hoy desarrollar nuestro tema, pero antes vamos a ver algo importante que es conocido. Un hombre encontró un huevo y lo hizo empollar en sus gallineros. Yo no sé si se acuerda esta historia. Algo que la palabra nos enseña y nos identifica también o nos muestra como una asimilación. El ave que es más, su vista es más lejos, vuela más alto, es la águila, ¿no? Y el águila siempre se asemeja al hombre, y la Biblia lo compara al hombre, a la águila. Ahora, también la gallina, ¿qué hace? Su vista es corta, no puede ver, no visiona lejos, su mentalidad es así. Vamos a hablar la naturaleza del águila y la naturaleza de la gallina. ¿A su nombre? Gloria. Este hombre que encuentra, cuando va al campo, encuentra un huevo del águila. Y ahora dice, ¿qué hago? Se le ocurre en su mente, mi gallina está empollando, entonces lo llevaré el huevo, y lo llevó ahí. Y al llevarlo, y pues salen las gallinitas, también juntamente con ellos, sale el aguilita, ¿no? El aguilucho. Entonces, como ha estado juntamente con los pollitos, ha crecido con esa mentalidad de gallina. Y cuando ya está grande, no vuela. No hace lo que es la naturaleza del águila, sino se comporta como una gallina. Ahora, cuando alguien le viene a visitar a este hombre, dice, ¿y qué es eso? Un águila. ¿Y por qué lo tienes aquí? ¿Por qué lo tienes esclavo? Su naturaleza es volar, estar en los lugares, en lo más alto. Lo estás perjudicando o le estás arruinando la vida. Entonces dice, ahora decide, ¿qué hago? Entonces lo dejaré libre. Decide llevar al lugar más alto y dice, vuela águila, vuela, vete águila. El águila no vuela porque tiene la mentalidad de gallina. Entonces se le ocurre lanzarlo y como que aletea y vuela, pero no vuela. ¿Qué voy a hacer? Entonces lo lleva a un lugar más alto y lo empuja ahí al águila, y el águila empieza a volar y se vuela. Su naturaleza es estar en los lugares más altos. A su nombre. Gloria. Muchas personas, vamos a decir, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, su mentalidad está así. La palabra del Señor nos enseña que Él nos ha dado una palabra que dice dunamis, que es una bomba. Y la palabra también nos identifica que en nosotros tenemos algo muy importante, muy grande. Y por eso dice, Jesús dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y luego que dice, y me serás testigo. La palabra testigo, ¿qué es? Alguien que ha visto, alguien que ve, alguien que testifica. Los discípulos dijeron, ¿cómo vamos a callar lo que hemos visto? Lo que hemos oído. No podemos callar. Es imposible. ¿Cómo vamos a obedecer al hombre antes que a Dios? Primero a Dios nosotros le obedecemos, aunque nos maten. Estos tres hombres cuando dijeron, Nabucodonosor, tienen que adorar al sonar los tamboriles, y todos se postraban al sonar los tamboriles y los violines, pero menos estos tres jóvenes. Y les dijeron, ¿sabes dónde van a ir a parar? Y los jóvenes dicen, eso casi no nos importa, algo así, ¿no? Pero lo que estaba diciendo es que si tú no sepas, oh rey, nuestro Dios puede salvarnos de ese horno, dice. Y puede salvarnos aún de tus manos, dice, ¿no? Y eso le ofende, entonces le lleva al horno, que estaba calentado 7 veces mayor. Y cuando entran, ellos se pasean por ahí. Dios más, alguien más, aparece el hijo de los dioses, lo reconocen. Entonces la iglesia está llamado a vivir en algo grande. Por eso Dios dice, a la iglesia Dios le ha dado el poder, las llaves.
Incluso dice, ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Es decir, un hijo de Dios, la iglesia puede resucitar incluso muerto. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A su nombre. Esta mañana leía a nuestro hermano Willy. Mayores cosas que yo harán ustedes, dijo, ¿no? Mayores cosas que yo harán. La iglesia está llamado a vivir y a ver, más que todo, a contemplar su gloria, su grandeza, su poder, ver sus prodigios, y no tenga esa mentalidad de gallinas, que son la mentalidad de esta tierra, cosas pasajeras, sino volar lugares altos. Y alguien le pregunta, ¿eres tú águila o gallinas? Yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? Según lo que hemos leído, ¿eres hijo o esclavo? La palabra esclavo es porque no está libre, está esclavo en las cosas de este mundo. Una persona quisiera servir a Dios, quisiera orar, quisiera predicar, quisiera hacer las cosas de Dios. No puede porque está esclavo. Alguien tiene que liberarlo a esa persona. Quisiera, no puede. Pero cuando una persona es hijo, y lo que está diciendo, lo que hemos leído, la palabra del Señor, nos muestra claramente. A ver, vamos a lectura una vez más, lo tiene en su Biblia. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, dice. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. A su nombre, heredero por medio de Cristo. Vayamos ahora a nuestro primer punto. Soy lo que Dios dice que soy. Me llamó mucho esta palabra. Soy lo que Dios dice que soy. Porque tu mente dice otra cosa de ti. La gente dice otra cosa de ti. La gente te puede decir, no sirves, no vales, bueno para nada. Cuando tú eres pequeño, tal vez te lo han marcado como el águila entre las gallinas. La mentalidad, nos han mentalizado que no vales, no sirves, no puedes, no tienes. A su nombre. Yo he vivido así. Yo no sé si usted ha vivido de esa manera. ¿Qué vas a poder tú? Como si otras personas nomás pudieran y nosotros no tenemos esa capacidad de poder llegar a hacer. ¿Qué vas a poder tú? A su nombre. Dios dice, soy lo que Dios dice que soy. Vayamos lo que hemos leído. Cuando el Señor nos está hablando, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hijo de Dios. Hijo, ¿por qué? ¿Por qué somos hijos? Creemos al Señor Jesucristo. ¿Por qué somos hijos? Somos hijos de Dios. A ver, veamos lo que dice la palabra. Porque hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Es decir, hemos nacido espiritualmente, lo que dice San Juan 1:12 y 13, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hemos recibido? Ser hijos de Dios. Lo que está diciendo ahí, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, porque nosotros hemos nacido al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Romanos dice algo importante, que con la boca se confiesa, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos arrepentido de la manera o de la vieja vida, de la manera de vivir que teníamos antes, lo que hemos hecho antes en el pasado, y hemos entendido que
si Dios hubiera llegado a ese momento, no lo hubiera cometido. O cómo poder volver atrás del tiempo y no volver a cometer esos pecados y errores porque no le había agradado a mi Dios, no le agrada a Él. Entonces, eso significa el verdadero arrepentimiento, que no lo vuelvo a hacer nunca más. A su nombre, a ver, dígale al no lo volvemos a hacer nunca más. O vas a volver a tomar, o vas a volver a bailar, o vas a volver a cometer los pecados que hayamos cometido. No lo volvemos a cometer porque eso no le agrada a Él. Dios no se agrada. Y además, eso hace que nosotros, corta la comunión con Dios, dice la palabra. El pecado corta la comunión. Entonces vemos, soy lo que Dios dice que soy. ¿Por qué? Porque he recibido a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y la palabra me confirma que soy verdadero hijo de Dios. Chekpacha uobatua. Tatituru katokawaita ukata. Kidits na yaha. Tatituru uobatua. Kunata. Na yahuparu yausawaita. Uparu katokawaita kachimahampi. Y ukatua na yahupana uobatja. B. Soy lo que Dios dice que soy. ¿Por qué? Porque sus frutos dan testimonio, o nuestros frutos dan testimonio de que soy hijo de Dios. Mateo capítulo 7, verso 20. ¿Qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. A ver, usted puede buscarlo ahí en su Biblia rápidamente. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 20, dice de esta manera: así que por sus frutos los conoceréis. Porque más adelante el verso 21 está diciendo: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El Hijo tiene derecho, está diciendo claramente, más arriba hemos visto, el Hijo sí va a heredar las cosas de Dios. El Hijo sí va a heredar el reino de los cielos. Pero el que no es hijo, el esclavo, porque está esclavo del pecado es, y no puede heredar el reino de Dios. Ni una cosa, dice, terrenal, material, va a entrar al reino de los cielos. Por esa razón todo hijo será transformado en un abrir y un cerrar de ojo, de corruptible e incorruptible, de mortal e inmortalidad, dice la palabra del Señor. ¿Quién vive? Cristo. Ahora veamos 1 de Juan capítulo 3 verso 10, que dice, a ver, ahí también usted puede leerlo, lo que dice la palabra del Señor, capítulo 3 verso 10, 1 de Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Mira, ¿en qué se manifiesta? El fruto. ¿Cuál es el fruto que uno muestra y debe mostrar? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. A su nombre. A ver, lea juntamente, una hermana, lea conmigo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Te gusta? ¿Te nace hacer justicia? La palabra justicia es lo justo, lo correcto, lo bueno. Toda aquella persona que no hace justicia, que sigue haciendo lo malo que hacía antes, está diciendo claramente es hijo del diablo. Por eso algunos predicadores dicen, hijo del diablo, lo dice directamente, porque la palabra lo dice así. Pero el que es hijo de Dios dice, en esto se muestra y se manifiesta, en que esta persona ama. ¿A quién? A su prójimo. Ama. No vayas a decir, te amo, hermano, te amo en el amor del Señor. No, el amor se lo demuestra. Dígame, ¿qué significa amor? Amor es amor. ¿Qué significa amor? Amor significa dar. ¿Qué es amor? Dar. ¿Por qué no dice a tu esposa amor? Porque lo das ese amor, ese aprecio, ese cariño, ese buen trato. Amor es dar, amor es ofrecer. Por eso la palabra dice, ama a tu prójimo.
Cuando alguna persona tú vieres que no tiene ropa, dice, ¿cómo vas a decir? Anda, come. Y sabes que no tiene para comer, dale para comer, dice. Y dile, anda, abrígate. Y si tú sabes que no tiene para abrigarse, pues dale para que se abrigue. Eso es el verdadero amor, que significa dar. A su nombre. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice, si tú das al pobre, si tú das al necesitado, haces una buena siembra, a buen terreno. Y la palabra dice, prestas a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Soy lo que Dios dice que soy. ¿Por qué yo digo que soy hijo de Dios? Porque he recibido a Jesús. Soy consciente. Él es mi Señor. Él manda en mi vida. Y los frutos también dan testimonio que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque amo a mi hermano, a mi prójimo. Hago lo bueno, hago justicia a su nombre. Gloria. Vemos, ¿qué es lo que me muestra que soy hijo de Dios? Mira lo que dice la palabra. Si es que el Espíritu de Dios vive en ti. Eso también manifiesta, eso también muestra que soy lo que Dios dice que soy. Veamos Romanos capítulo 8, verso 9, rápidamente. Ratuki Pentacta. Ya hemos memorizado los libros, es por eso importante que como hijos de Dios conozcamos dónde están los libros. Cartas Paulinas, el inicio de Cartas Paulinas, libro de Romanos. Capítulo 8, verso 9. A ver, leamos juntos lo que dice la palabra del Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hay una en mayúscula, Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. A su nombre. Gloria a Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de Él. Y entonces, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? Mira a Jesús cómo caminaba. Mira a Jesús cómo, qué hacía. Anteriormente hemos hablado de otro tema. Caminar con Dios. Lo que Jesús hacía. Yo no hago lo que quiero, sino lo que mi Padre me manda a hacer. Lo que mi Padre me dice. Lo que a mi Padre le veo hacer, eso yo hago, dice. ¿Qué hacía Él? De muy tempranas salía a orar. A hablar con el Padre. De a oscuras, en la noche, salía a orar. ¿Dónde se iba? A su cuarto. En su cama. ¿Dónde se iba a orar? Se iba a lugares desiertos. Él dice, se quedó, les llevó a la gente al desierto para que escuchen la palabra. Al desierto porque siempre están distraídos. Aquí hay auto que camina, gente que camina, hay ventas, negocios. En el desierto no hay nada. Por esa razón Jesús lo llevó al desierto para que estén atentos ahí escuchando la palabra. Porque en el desierto también se escucha mejor, porque hay bulla en la ciudad. Y en el desierto hay un vacío donde se escucha bien. El viento mismo a veces favorece para que muchos. Ahora, cuanto más con los parlantes, ¿no ve? Mucho mejor. Ahora, vemos de qué. ¿Qué es lo que da testimonio de que somos hijos de Dios? Lo que da en la palabra, el Espíritu de Dios que mora en ti. Pero dile accentuado, el Espíritu de Dios que mora en ti. Dios ha hecho morar el Espíritu Santo en nosotros. Eso mismo es lo que hemos leído. Ahí está en el principio lo que estamos leyendo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Ahora lo que dice aquí en el capítulo 8, verso 9, está diciendo, mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No eres de Él. Lo siento mucho, lamentablemente no eres de Él. No se trata de venir a la iglesia. No se trata de poder decir, yo soy cristiano, yo me congrego, yo canto, yo dirijo, yo predico.
El Espíritu de Dios tiene que morar en ti. El Espíritu de Dios tiene que manifestarse en ti. ¿Quién vive? Cristo Jesús. Hemos visto el primer paso. ¿Dónde y cómo inicia? Recibir a Jesús. Luego, sus frutos dan testimonio que soy hijo de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, Romanos 8:9. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces vamos a poder hacer lo que el Espíritu de Dios nos dice. Y por eso está diciendo aquí más ustedes no pueden vivir según la carne, sino según el Espíritu Santo. Nosotros vivimos lo que el Espíritu Santo nos manda, lo que el Espíritu Santo nos dice. ¿Quién vive? Cristo. Vayamos a otro segundo punto. Tengo lo que Dios dice que tengo. Yo te pregunto a ti, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes? ¿Hemos visto qué te identifica que eres hijo de Dios? Nos identifica, a mí, mi personal me identifica que he recibido a Jesús, y los frutos también dan testimonio, y también el Espíritu que Él ha hecho morar en mí da testimonio. Recuerda lo que la palabra dice: el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os convencerá, dice. El Espíritu Santo convence de justicia, de juicio. Entonces, el Espíritu Santo es quien convence que nosotros somos hijos de Dios. Nos convence que éramos pecadores por naturaleza, y que ahora, al aceptar y al recibir a Jesús, pues somos nuevas criaturas para poder vivir y hacer lo que el Espíritu de Dios nos dirige. Ahora veamos, tengo lo que Dios dice que tengo. 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino, ¿qué dice? El Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabías o no sabías que Dios a los hijos les ha concedido qué cosa? La promesa, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros no nos hace vivir conforme la carne, sino nos hace vivir conforme el Espíritu. ¿Y qué hace? ¿Cómo nos guía el Espíritu? Lo primeramente es orar, hablar con el Padre, comunión. Luego, escuchar su palabra. Luego, obedecer lo que hemos aprendido anterior en nuestra clase. ¿Quién vive? El Espíritu dice claramente que el Padre enviará, os guiará, dice, a toda verdad, a todo lo que es bueno. Y nosotros, dice, no hemos recibido espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Inciso A. Tengo lo que Dios dice que tengo. ¿Qué tengo yo como hijo de Dios? Tengo el Espíritu de Dios que mora en mí. Vayamos a Efesios. Y conocemos este pasaje bíblico. Cuando una persona, dice la palabra del Señor, leamos lo que dice capítulo 1, verso 13. En Él, en Cristo, está diciendo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir? Eres mi hijo. Ahora mi Espíritu va a venir y va a posar sobre ti. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, yo tengo esa experiencia personal, yo no lo sé, yo creo que también usted lo tiene. Aquel día cuando el Espíritu Santo vino, me hizo vil, me hizo ver tan pecador. Nunca paraba de llorar, y no era una oración de 1 minuto, 2 minutos. Estaba
como dicen, a moco tendido. Me hizo ver los pecados desde el principio. Desde cuando era niño, desde que tenía uso de razón y todo. ¿Para qué? Para confesarlo, Señor, esto, pecado, aquello. Cuando Jesús se aparece a Pedro y le dice, Señor, aléjate de mí, porque soy pecador. Cuando el Espíritu Santo se acerca a una persona, es como una luz que le refleja y le hace ver todos sus horrores, todos los pecados que no agradaron a Dios. Entonces uno dice, Señor, mira lo que he sido yo, mira de dónde me has rescatado. ¿Quién vive? Veamos Romanos capítulo 8, verso 11. Capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Escuche bien lo que está diciendo la palabra. El Espíritu Santo que Él ha levantado, que levantó de los muertos a Jesucristo, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué tengo? Lo que Dios dice que tengo. A un hijo le dice, tienes el Espíritu Santo que mora en ti. Esto me está confirmando. Tengo a Dios, tengo al Espíritu Santo en mi corazón. Entonces soy hijo de Dios. Verdaderamente soy hijo de Dios. ¿Por qué? Soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo. El Espíritu Santo morando en mi vida. Por lo cual debo valorar eso. ¿Qué más? 1 Corintios capítulo 3, 16. O ignoráis, dice, ¿no? Lo que Dios ha hecho morar en nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso no sabías? Muchos dirán, sí, no lo sabía. O algunos dirán, sí, lo sabía. Pero, ¿por qué no fortaleces? ¿Por qué no alimentas al Espíritu? ¿Por qué no preguntas al Espíritu Santo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debes de hacer? ¿Qué no debes de hacer? Entonces, no te equivocarás, porque Él siempre nos dirige en verdad, nos guía en verdad. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 6. A ver, leemos. Perdón, 2 Timoteo, capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué dice? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu Santo te dirige, te guía, te da poder, te da dominio propio para que tú puedas hacer su voluntad. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Muy bien. Si lo que dice la palabra, tengo lo que Dios dice que tengo. Si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, tengo el poder de sanar enfermos. Marcos 16, 18. Estas señales seguirán a los que creen, no a los que creen en el mundo. Hay personas que pueden creer en el mundo, sí, yo puedo sanar, no.
sino el que tiene el Espíritu Santo pone las manos, ora por la persona y es sanada. Si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos el poder de sanar enfermos, los dones del Espíritu Santo operando en nosotros que están activos, cual sea de lengua, de interpretación, sea de profecía, sea también de sabiduría, ciencia, fe,